Hola, muy buenos días. Vamos a analizar ahora el artículo 102, apartado B de la Constitución Política Mexicana, que también fue modificado en la Reforma Constitucional de 10 de junio de 2011. En este caso, este artículo que estamos estudiando tiene como finalidad que las resoluciones que emita la Comisión Nacional de Derechos Humanos y no sean acatadas por las autoridades responsables, estas tienen que fundar y motivar esa negativa. Antes no era necesario. Las autoridades responsables, que por alguna manera estimaban no acatar la determinación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ahí quedaba. Era discrecional, eran llamadas a misa, y lo único que podía hacer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos era publicarla en una revista, aparentemente para que quedara el antecedente. Pero eso no cambiaba las circunstancias, no le pasaba nada a quien transgredía los derechos humanos de alguna persona o de la misma sociedad. Esta reforma constitucional de la que hemos venido hablando establece ahora la obligación de la autoridad responsable, que no nada más tiene que llevar a cabo una negativa, sino que tiene que emitir una determinación debidamente fundada y motivada el por qué no la acata. Y eso ya no es tan sencillo, porque como autoridad responsable que soy, debo de buscar en la ley que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene razón, o hay razón suficiente para que yo no cumpla más bien. Y eso es una cosa totalmente diferente, porque quiere decir que mantenemos opiniones encontradas, pero debo de atacar la determinación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y decirle, no tienes razón por esto. Él tiene que sustentar esa determinación, tiene que argumentarlo y tiene que haber elementos suficientes en la ley, en la Constitución, en los principios, en los precedentes de que se equivocó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por eso no voy a cumplir esa determinación. Si bien es cierto que sigue siendo no vinculante la determinación de la Comisión Nacional, lo cierto es que tengo que decir por qué no la acato. Y esto ya no es tan sencillo, porque si antes era discrecional y nadie me obligaba, nada más como que me quemaban, por decir así, en una revista, y a lo mejor en medios de comunicación podían hablar que no aceptaba la recomendación, pero finalmente la mayoría de las autoridades responsables que eran condenadas de esa manera y que no acataban la resolución, no les importaba. Y ahí quedaba todo, porque daban argumentos, según ellos, en medios de comunicación y mediáticamente atacaban, según ella, los fundamentos que había dicho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y no pasaba nada. Eso era totalmente incongruente con un Estado de Derecho que trata, entre otras cosas, también de proteger a los derechos de las víctimas. Pero esta determinación que ya viene en la Constitución, donde ahora sí tienes que fundar y motivar, pues me pone en un dilema adicional. Pero aparte, el Senado de la República puede citarme, a pesar de que yo ya emití una determinación fundada y motivada, con argumentos válidos según mi apreciación, el Senado de la República puede decir, a ver, ven y explícame por qué no la tomas en cuenta. El Senado de la República puede llevar a cabo una investigación a través de sus departamentos jurídicos y decir, aquí yo estoy de acuerdo con la resolución que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entonces ven para que me expliques por qué no. Y en muchos de los casos ahí las autoridades responsables, al saber que ahora pueden ser citados por el Senado de la República, entonces mejor cumplen con ellas y no ponen cualquier pretexto sin justificación. ¿Esto en qué ha beneficiado? En que la mayoría de las resoluciones que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la responsabilidad en la violación a derechos fundamentales se cumplen. Y por supuesto que ha sido un avance significativo. Pero por otro lado, la determinación que tome la autoridad responsable debe de buscar siempre cuidar que se respeten los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos que ahora tenemos en este nuevo sistema de justicia constitucional? Pues los derechos de las víctimas. Que si ya hay una sentencia emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos donde se viola un derecho fundamental, entonces las autoridades responsables también tienen que cambiarse ese chip y entrar a garantizar los derechos fundamentales.
cuidar y proteger los derechos de las víctimas, atenderlas, ya no ser renuentes, ya no utilizar cuestiones discrecionales nada más para no cumplir. Ese sistema de participación como autoridades responsables debe de quedar a un lado. Es por eso que es importante la modificación que se le hizo a este artículo. ¿Por qué? Porque si el Senado de la República llega a determinar que es injustificada y es inmotivada esa no aceptación de la resolución emitida por la Comisión de los Derechos Humanos, puede darle vista a otras autoridades como a la Fiscalía General o a cualquier otra autoridad para que establezca responsabilidades en contra de esa autoridad responsable. Entonces, el servidor público ya no tiene el camino libre. Ahora tiene que fundar, tiene que motivar y sabe que puede ser citado por una autoridad superior representante del pueblo como es el Senado de la República. Hasta aquí vamos a dejar este artículo. Este es el último de los fundamentos constitucionales que tocó la reforma constitucional de 10 de junio de 2011. Esperemos que haya sido de su interés y solamente nos queda agradecerles a ustedes que están participando en este curso. Nos vemos en los próximos. Es cuanto.